Empezamos con el primer tema de historia de España. Primero saludaros y deciros que esto pienso que os puede servir para un repaso. No tanto ahora que vais a hacer los exámenes, sino con vistas a los exámenes finales, que estaréis muy cansados. No quiere ser ni mucho menos hacer una clase magistral, es aprovechar el multimedia que nos da en vuestro libro Santillana, que es muy bueno, para poder hacer un resumen pues, de este primer tema. Os recuerdo que este primer tema se llama, no como lo titula aquí el libro, Las raíces históricas de España, de la prehistoria al final de la Hispania romana. Se titula La romanización. Lo que estáis viendo en el dibujo es un teatro, y es un teatro romano, porque ya veréis que los romanos estuvieron 200 años, 200 años es lo que les tardó en conquistar la península ibérica. Estuvieron en la península ibérica desde el siglo III a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Por lo tanto, legaron a la península ibérica muchísimos restos, no solo arqueológicos, artísticos, sino literarios de todo tipo. Por eso este tema le van a llamar la romanización. Este teatro que estáis viendo concretamente es el Teatro Romano de Mérida. Creo que hemos organizado una excursión a Cartagena para que veáis también, porque está bastante bien, no bastante bien, es muy bonito, el Teatro Romano, en la excavación que bien se ha hecho, con todo el museo hecho por un arquitecto que es Moneo. Os va a interesar porque os puede servir para la clase de historia, para la clase de arte, los que dais arte, incluso para los de cultura clásica. Mirar, vamos a hablar de la romanización. La romanización es qué hicieron los romanos cuando llegaron aquí a la península ibérica. Pero es muy importante que sepáis, siempre lo he dicho, yo os he puesto mapas en clase, porque es muy importante que trabajéis con mapas. Creo que todos sabéis dónde está Roma, pero por si alguien tiene duda, aquí lo podéis localizar. La península italiana y la capital Roma. Veis también color, naranjilla y en colores más flojos. Todo esto que estáis viendo es lo que lograron conquistar los romanos. A todo eso se le llama Imperio Romano, y si os dais cuenta, todos los países que lindan con el Mediterráneo fueron ocupados por Roma. Por lo tanto, a toda esta parte se le llama, al mar Mediterráneo se le llamó el Mare Nostrum. ¿Qué países? Pues por ejemplo estáis viendo España, que es el tema que vamos a empezar a tratar, Francia, que no le llamaban Francia, sino que le llamaban Galia, Italia, toda la parte que estáis viendo aquí de la antigua Yugoslavia, Macedonia, Grecia, Asia Menor o la Turquía actual, Turquía, todo el Mediterráneo oriental, donde está Siria, el Líbano, Palestina, el norte de África, y diréis el norte de África ¿qué es? Aquí estáis viendo Egipto, toda la parte de donde están los conflictos actuales de Libia, también Túnez, Argelia, Marruecos, todos los países que lindan con el Mediterráneo pertenecieron a ese gran imperio. Pero el primer país en donde pusieron pie los romanos fue en la península ibérica. Para que estéis muy orgullosos de nuestra valía, fue el primer país en donde pusieron pie, y sin embargo fue el último país que tardaron en conquistar de los que lindan con el Mediterráneo. Al Mediterráneo le llamaron en su momento pues Mare Nostrum. Esto no es la introducción del tema, es un poco para que os situéis qué tema vamos a dar. Mirar, los romanos, cuando llegan a la península ibérica, se tienen que encontrar algo. Y claro, lo primero que se encuentran es una situación en la que no hay historia. Sí que ha surgido ya la historia en Egipto, como vimos al principio de los temas, en Mesopotamia, porque habían aparecido los primeros documentos escritos, pero no todos los pueblos entran al mismo tiempo de historia, de la prehistoria a la historia. Entonces España estaba en una situación que no éramos propiamente prehistoria, pero tampoco no todo el pueblo que estaba en la península ibérica tenían documentos escritos. Por lo tanto, esa etapa
en la que España se encuentra en algo intermedio, recibe el nombre de protohistoria. Cuando llegan los romanos, la situación que se encuentran en la península es la siguiente. Todo el área que estáis viendo en color terroso es el área de los íberos. Aquí tenéis los íberos. Os recuerdo que vosotros solo tenéis que mencionar la situación que se encuentra en la introducción. Los romanos, cuando llegan a la península ibérica, es que se encuentra en una etapa que recibe el nombre de protohistoria y con unos pueblos que son en la costa mediterránea, están los pueblos llamados íberos y en el interior los celtas. En el norte, aunque aquí le llaman lucenses, a mí me gusta porque la mayoría de libros le llaman galaicos, los astures, los cántabros en el norte y también los vascos o vascones ahí entre cántabros y toda la zona esta del Pirineo. ¿Qué diferencia a unos pueblos de otros? Pues mirar, los íberos, estoy viendo, es un conjunto de pueblos que aquí os pone que no tienen unidad política y es que pasa como con los españoles, todos formamos parte de España pero somos distintos, pues aquí están divididos como en tribus, aquí os llama en ciudades-estados, son independientes, incluso entre ellos tampoco se llevan bien, están los contestanos, como estáis viendo, turdetanos en toda la parte de esta Andalucía, bastetanos, estáis viendo y sí que debéis de nombrar algunos de ellos. Estos pueblos tienen un modo de vida distinto a los pueblos del interior. El modo de vida que tienen, pues vivían normalmente en tribus, sus ciudades-estado estaban amuralladas, sus casas eran de pequeño tamaño, normalmente unifamiliares, servía para vivir la familia. Eran de pequeño tamaño porque normalmente en un área mediterránea con buen clima la vida se hacía pues como se hace actualmente en Valencia, no actualmente, en la época de las barracas valencianas, más bien y en la huerta murciana al exterior. Ellos hacían la vida en el exterior y más bien era como refugio para momentos de inclemencia del tiempo peor. Luego también algo importante es que se dedicaban preferentemente a la agricultura, lo estáis viendo ahí, sé que sabéis leer, a la agricultura, a la ganadería y ya tenían un comercio, pero ya veréis con qué pueblos van a comerciar. La mayoría de ellos estaban dirigidos por unos grupos de jefes guerreros, aquí os ponen con el predominio de monarquía, es decir, con un grupo de gente que los dirigía, que eran reyes. Ellos le llamaban, en lugar de reyes, le llamaban régulos. Sin embargo, por la zona de Valencia, en Sagunto, había una forma política distinta. Aquí os han dicho oligarquía, pero es que era un grupo dirigido por los jefes guerreros, pero al mismo tiempo había como una especie de senado al que se le consultaba. Por lo tanto, que aunque aquí os ponga oligarquía, que es el gobierno de los mejores, pero ya existía una especie de senado como modo de consulta. Por lo tanto, ya están empezando, a pesar de que estamos en la protohistoria, con un sistema político más desarrollado, semejante, en cierto modo, a una pequeña democracia. Luego, algo importante también, los íberos tenían escritura. La escritura no ha pasado como la egipcia, que está descifrada por Champollion, fue descifrada. No ha sido descifrada. Hay tesis doctorales que incluso vinculan toda la lengua ibérica con el vasco, pero todavía no está descifrada la escritura ibérica, pero sí que está comprobado que era un pueblo desarrollado que tenía incluso pues una religión de influencia de los griegos y de los cartagineses y un arte interesante. Aquí estáis viendo, pues por ejemplo, la dama de Elche, hay otras damas, son oferentes, y algo interesante de estas damas es ver cómo van ataviadas, porque por lo visto las damas ibéricas de alta alcurnia pues llevaban unos collares interesantes, veis ahí, que llevan dobles collares, esos collares se podían abrir como especie y llevaban perfume. Luego también llevaban unos tocados interesantes, esta dama de Elche, se encuentra la dama de Elche y la dama de Baza, se encuentran actualmente en el Museo Arqueológico de Madrid. Si vais a Elche, lo que veréis damas en algunos jardines, pero que sepáis que son las copias. Algo que os quiero decir es que los pueblos íberos son pueblos más desarrollados por influjo de otros pueblos que van a llegar, que son los pueblos colonizadores.
Es un pueblo, como hemos dicho en clase, más aperturista, que no tuvo enfrentamientos demasiado violentos con los pueblos que llegaron. Sin embargo, los pueblos del interior, pues como ocurre actualmente también, son pueblos más cerrados. Los pueblos del interior eran celtas que no estaban en la península ibérica, sino que habían venido en el año 1000 atravesando el Pirineo por las dos zonas donde el Pirineo es transitable, que es por el Pirineo tanto oriental como occidental, y se habían ido situando a lo largo de toda la meseta y también en la zona de Lusitania. Le ocurre exactamente igual que a los pueblos íberos, que aunque se hable de fenómeno ibérico, luego hay pequeñas diferencias y matizaciones entre unos grupos y otros. Vivían más bien en ciudades-estado. Estos eran tribus independientes, te das cuenta, no tenían ni internet, no estamos con los medios modernos, están en plena protohistoria, por lo tanto estos pueblos se desconocían entre sí. Estos pueblos habían venido de Europa en el año 1000, se van asentando en toda la zona del centro de la península ibérica y conocen la metalurgia del hierro que han traído de la zona de Centro Europa. No tienen escritura y frente a los íberos, que son pueblos más aperturistas, más dedicados a la agricultura, a la ganadería, a la pesca incluso, estos pueblos son muy de interior, viven asentados en castros y se dedicaban preferentemente a la ganadería. Algunos, cuando se encuentran en zonas muy ricas, como por ejemplo ocurre con los vacios, que tienen ahí asentados en la zona del Valle del Duero, pues se dedicaban a la agricultura, con una agricultura y con un sistema que podríamos llamar de colectivismo agrario, casi un precedente de lo que es el comunismo, el sistema comunitario. Todo se trabajaba en equipo y luego se repartía en partes proporcionales a lo que cada individuo de los vacios, de los grupos de los vacios, necesitaba. Y luego, por último, está el grupo de los grupos del norte, de los pueblos del norte, que tienen un claro influjo de los celtas. Los únicos que no tienen lenguas indoeuropeas de todos estos pueblos del interior son los vascos, que sabéis, los vascones, que sabéis que su lengua pues todavía es de origen desconocido, lo estaréis o lo habéis estudiado en las clases de lengua. La mezcla de íberos y celtas formó un pueblo intermedio que fueron los celtíberos. Mirad, concluyendo y hablando de la introducción, aunque hayamos dicho algo más, y vosotros podéis consultar aquí, lo único que tenéis que decir es que cuando los romanos llegan a la península ibérica, la situación que se encontraron fue la siguiente. En la costa unos pueblos más aperturistas, con escritura, con una escultura muy bella, tanto en pequeños esbotos en bronce como grandes figuras de damas oferentes, como la dama de Baza, la dama de Elche y otras damas, la dama sentada, que existen en toda la costa ibérica, y luego los pueblos del interior, que no son pueblos originarios de ahí, sino que vinieron a través del Pirineo desde Europa central y trajeron la cultura del hierro. Eran pueblos muy, muy belicosos que tenían además un armamento, que creo que lo pone por ahí, aportaron la metalurgia y una avanzada tecnología armamentística. Los romanos, ya veréis, cuando entran en el interior de la península, se llevaron una gran sorpresa de ver el armamento tan sofisticado, tan preparado que tenían estos pueblos del interior de los celtas. Íberos, celtas y pueblos del norte son la situación que se encuentran los romanos cuando llegan a la península. También se van a encontrar con la siguiente situación: los primeros pueblos colonizadores. ¿Veis ahí el mapa de la península ibérica y también de Italia? La verdad que yo hubiera puesto, lo que pasa que aprovechando todo el mapa, que coja todo el Mediterráneo para que sepáis de dónde vienen. Pero aparte de estos pueblos que hemos visto, íberos en la costa, celtas en el interior y los pueblos del norte, en toda la costa, atraídos por la riqueza de los metales, empiezan a llegar pueblos colonizadores. Una colonia, lo dijimos en clase, no tiene la finalidad de conquista, sino la finalidad o bien por superpoblación en su zona de origen, que se llama metrópoli, o bien por necesidades económicas,
o bien atraídos por eso, por un comercio, establecen lugares estratégicos en distintos lugares del mundo. Aquí en la península ibérica, que es lo que estamos viendo, en esta etapa de la protohistoria existieron también pueblos colonizadores. Por este orden, ahí os explica que los primeros pueblos colonizadores vienen del Mediterráneo oriental, vienen en realidad del actual Líbano, y además vinieron por motivos geoestratégicos y para potenciar la economía del territorio. Los primeros en llegar fueron los fenicios. Y mirar ahí cómo va saliendo el mapa en color amarillo, el gráfico. Los fenicios vienen de Fenicia, diréis, ¿y dónde está Fenicia? Pues mirar, Fenicia estaría por aquí, está en el actual Líbano, que no se llamaba Líbano, sino Fenicia. A Fenicia le pasaba lo mismo que a los íberos, que tampoco era todo Fenicia una población, estaba dividido en ciudades-estado. Entonces, un grupo de fenicios llegaron a la península ibérica y se establecieron fijaos, en lugares estratégicos. El estrecho de Gibraltar va a jugar un papel decisivo en lo que es la geografía española. De hecho, hoy pertenece a Gran Bretaña y no lo quieren soltar. Y es que el valor estratégico entre el Atlántico y el Mediterráneo es de primera categoría. Estos pueblos de la protohistoria y estos pueblos fenicios estaban más adelantados que los pueblos íberos de la costa, atraídos por la metalurgia, por la cantidad de metales que se supone que había en la península ibérica, establecieron colonias. Como toda colonia, lo que hicieron es tratarnos como un pueblo colonizado, y entonces se llevaban lo valioso, y lo valioso en este momento son los metales interesantes que tiene la península ibérica, y por el contrario, ellos traían productos manufacturados más atractivos, telas, por ejemplo, la palabra fenicio quiere decir hombres de púrpura, porque llevaban capas rojas interesantísimas, que llamaban la atención a los pueblos íberos que conocían este tipo de textura y este tipo de pigmento en el color de sus capas. Vendían también collares, cosas de poco valor, y sin embargo ellos se llevaban los metales. Pero sí que es verdad que establecieron unas colonias en zonas estratégicas, como estáis viendo ahí, Nadire, Cádiz, Malaca, que es Málaga, Sesi, que es Almuñécar, y Abdera, que es Adra. Se establecen a ambos lados del estrecho. El segundo pueblo en llegar, también colonizador, fueron los griegos, que vienen buscando lo mismo. Los griegos no solamente vienen buscando el esparto, en busca de metales, esparto, vinieron por otros motivos. Y es que las formas políticas que había en Grecia a algunos no les gustaron y salieron porque el medio económico de Grecia es muy pobre, es una zona muy recortada, una península muy bonita, muy recortada, pero con pocos recursos económicos. ¿Veis cómo está Grecia en la actualidad ahora con la crisis económica que tiene? Y es que Grecia es interesantísima desde el punto de vista cultural, pero a nivel económico pues no tiene grandes recursos. España, en su momento, en este que estamos estudiando, ya veréis cuando llegan los romanos, cómo valoraron la riqueza del suelo y del subsuelo. Éramos mucho menos secos que estamos ahora en la actualidad, y sobre todo la parte del sur, y además con una riqueza minera interesantísima. Los griegos, veis que vienen de Grecia, Grecia no está ahí, está en esta situación, pero no van por el norte de África hasta llegar a la península ibérica, sino que su ruta es desde Grecia, van a Italia, y en el sur de Italia, en lo que siempre os digo que es la bota, que es el actual Nápoles y Sicilia, formaron infinidad de colonias, le llamaban a todo esto la Magna Grecia. Luego van también por el sur de Europa, pero a nosotros nos interesan las dos que fundan ahí en la parte de Gerona, que son Rosas y Emporión, o Rodes y Emporión. Son dos colonias interesantes. Luego, bueno, interesantes para que veáis que tienen un lugar de acción distinto que los fenicios. Los fenicios se establecen más en la zona del estrecho, y ellos, siguiendo la ruta del norte o el sur de Europa,
van llegando a la península ibérica y se establecen en el norte de Cataluña, que es de Rodas, Rosas y Ampurias. También fundaron, parece ser, lo que pasa que aquí quedan muchos restos arqueológicos, y en Meroscopión, que es Denia, y Acraleco, posiblemente Alicante, también se establecieron, pero han quedado muy pocos restos arqueológicos. Los últimos en llegar de los pueblos colonizadores fueron los cartagineses. Explico y a ver si lo entendéis. Los cartagineses también venían de Fenicia. Eran, por lo tanto, fenicios, lo que pasa de distinta población, que habían sido los primeros fenicios que se habían establecido en Gadir y en Malaca. Los cartagineses se habían establecido aquí, en la actual, en Cartago, que actualmente diré, ¿y Cartago dónde estaba? Es actualmente Túnez. Y entonces desde Túnez van estableciendo también colonias en el norte de África, y aquí en la península ibérica formarán una que la vamos a estudiar después, que es Cartago Nova e Ibiza, Evisos. Son los cartagineses. Pero fijaos que todos estos pueblos, al principio, cuando vienen a la península ibérica, establecen contacto con los íberos. Por lo tanto, los íberos, ahí en esta parte de la protohistoria, va a ser un pueblo mucho más avanzado que los celtas, que no mantuvieron contacto con otros pueblos colonizadores. Su atraso intelectual y cultural pues fue menor que el de los pueblos íberos, acostumbrados a la llegada de pueblos colonizadores que traían cultura, sistemas nuevos de agricultura, nuevos productos, y sí es verdad que se llevaron los productos más valiosos, como eran los metales. Sin embargo, ahora vamos a ir viendo ya la llegada de los romanos, va a ser por motivos muy distintos. Los romanos llegaron a la península ibérica no con motivos colonizadores de fundar una colonia, sino que Roma va a tener una ansia expansiva. Primero se unificó toda Italia, y luego va a tener una política expansiva importante. Habéis visto que al principio os he puesto, vamos a verlo, un mapa que es del Imperio Romano. Entonces, Italia al principio no estaba unificada, en un proceso muy lento se va unificando, y luego empieza con una política expansiva. Pero en esa política expansiva se va a encontrar con otro pueblo que quiere también dominar todo el Mediterráneo occidental, que es Cartago. Entonces, que sepáis que los romanos llegan a la península ibérica no por motivos económicos, como habían llegado fenicios, griegos y cartagineses en la primera oleada, sino que llegaron por motivos completamente distintos, que son motivos bélicos, para, ya lo iremos viendo, expulsar a los cartagineses. Todo esto lo hemos visto. Vamos a pasarlo rápido. Vamos a ver, mirad, los romanos llegan a la península ibérica, como ya os he dicho, no por motivos económicos, sino por motivos políticos, motivos bélicos. Hay dos grandes potencias en el Mediterráneo occidental que se disputan el predominio de ese Mediterráneo. Por un lado es Cartago, que está en la actual Túnez, y por otro lado los romanos. Se enfrentaron en unas guerras, recordadlas, que tenéis que nombrarlas, esto ya es el desarrollo, que son las llamadas guerras púnicas. Hubo 3 guerras púnicas. La primera guerra púnica, tenemos que nombrarla, tuvo por escenario Sicilia, en la que se enfrentaron romanos y cartagineses. Los romanos vencen a los cartagineses en la isla de Sicilia. Y a partir de ahí, siempre que termine una guerra, vosotros lo sabéis, por la Primera Guerra Mundial y la Segunda, se firman tratados y siempre se sanciona a los pueblos que han provocado la guerra, a los pueblos perdedores. Así ocurrió. Los cartagineses habían perdido la isla de Sicilia y los romanos le imponen una fuerte indemnización que no pueden pagar. Por lo que los cartagineses vienen a la península ibérica y, para coger dinero,
monedas para poder pagar, metales, porque el dinero no viene hecho, y también para coger mercenarios para engrandecer su ejército y poder enfrentarse a los romanos. Los romanos vendrán a la península ibérica en la Segunda Guerra Púnica. Entonces, el motivo de la llegada de los romanos a la península ibérica son las guerras púnicas. La Segunda Guerra Púnica es la que tiene por escenario nuestra península. Aquí, en la Segunda Guerra Púnica, se van a enfrentar dos grandes familias, que son, por parte de los cartagineses, es la familia de los Bárquida. Los hemos nombrado en clase, que son Amílcar Barca, que desembarca por el estrecho y va conquistando toda esta zona de la Bética a los pueblos íberos. Lo que pasa que cae muerto bajo los pueblos íberos. Son pueblos aperturistas, pero no tontos, no se dejan conquistar. Y entonces Amílcar Barca cayó en poder de los indígenas, murió. Viene también su yerno Asdrúbal. Asdrúbal fue el que fundó Cartago Nova. Y además firmó un tratado con los romanos por el que se delimitaban el área de influencia de cada pueblo. Los cartagineses podían dominar toda esta zona del Mediterráneo, pero sin traspasar la línea del Ebro. Fijaos cómo os estoy señalando el Ebro. Sin embargo, otro soldado cartaginés importantísimo, cantado por su valentía guerrera, hasta incluso por los romanos, llamado Aníbal, que es el hijo de Amílcar Barca, se saltó ese tratado, traspasó la línea del Ebro porque quiso conquistar Roma llegándole por la espalda. Atravesaría el Ebro, pasaría el Pirineo, llegaría por los Alpes y llegaría a Roma, estaría Roma por aquí, sin que ellos lo supieran, llegándole por la espalda. Sin embargo, los romanos, es verdad, hay un momento determinado que Aníbal está a punto de vencer, porque hay varias batallas que no voy a nombrar, en las que está venciendo a todos los pueblos de ahí del norte y a los romanos antes de llegar a Roma. Sin embargo, Roma, viendo que los romanos están conquistando toda la costa mediterránea y que se han saltado un tratado, por una zona que es una colonia griega y los griegos eran aliados de los romanos, viene otra familia importante que son la familia de los Escipiones. Y entonces los Escipiones, que son Gneo y Publio Escipión, van conquistando con cierta dificultad toda la parte de la costa mediterránea. Entonces estáis viendo que aquí os pone la conquista romana se realizó en 3 etapas, en las etapas que queramos nombrar, pero es verdad que es interesante pues ir sintetizando. La primera etapa coincide con la Segunda Guerra Púnica, en donde se enfrentan los Escipiones, estáis viendo aquí, con otra familia que no os han nombrado aquí en los apuntes, pero que yo sí que os digo que son los Bárquida, y vuelvo a repetir, Amílcar Barca, Asdrúbal y Aníbal. Y ese enfrentamiento de la Segunda Guerra Púnica va a hacer que los romanos hagan que desembarquen por Ampurias una familia importante que son los Escipiones, y son los Escipiones los que van conquistando parte de la costa. Gneo y Publio Escipión murieron en estas campañas en toda la zona del Mediterráneo, pero el más interesante de todos los Escipiones, igual que en el mundo cartaginés está Aníbal, el gran héroe para el mundo cartaginés, porque hubo un momento que estuvo casi a punto de destruir Roma, la capital del imperio, y aquí hay otro personaje importante que es Publio Cornelio Escipión, que logró conquistar Cartago Nova y pacificar toda la zona de la Bética. Entonces, la Segunda Guerra Púnica, algo importante, los romanos llegan en el 218, que es en el siglo III antes de Cristo, y sin embargo, hasta, fijaos cuando terminan de conquistar, hasta el 19 antes de Cristo no terminan de conquistar la península. Es que ¿sabéis qué pasa? Que cuando se está explicando y de forma tan rápida, parece que llegan flip-flap y en un momento se han cargado toda la península ibérica. No es así. Estáis viendo que hay como fases, hay ahí unas fechas. Vosotros, como tenéis que sintetizar en un solo folio todo lo que es la remonización, lo que tenéis que decir en el desarrollo es que los romanos llegan a la península ibérica,
no por motivos económicos como habían venido los pueblos colonizadores, sino por motivos bélicos, que es para echar a los cartagineses. Ya estaban enfrentados en unas guerras que son las llamadas guerras púnicas. La primera tuvo por escenario Sicilia, y como derrota por parte de los cartagineses es por lo que los cartagineses desembarcan en la península ibérica con una familia poderosa. Los romanos van a venir a echarlos y entonces es la Segunda Guerra Púnica, que tiene por escenario España, sobre todo toda la costa mediterránea. Una vez que han conquistado la costa mediterránea, que se realiza, ¿veis?, la Segunda Guerra Púnica, que era un enfrentamiento, ahí está sintetizado la idea principal, que aunque sepáis más cosas, luego tenéis que hay unas guerras púnicas, era un enfrentamiento entre Roma y Cartago por la hegemonía en el mar Mediterráneo, pero aquí en la península ibérica se enfrentan en la Segunda Guerra Púnica en el 218 al 197. Roma derrota a los cartagineses y conquista, pues lo que estáis viendo, todo el litoral mediterráneo, todo lo que estáis viendo en verde. Eso lo han conquistado en la primera etapa. Vamos con la segunda etapa. Hay una segunda etapa que quieren conquistar el interior. Lo que pasa es que los romanos se van a encontrar aquí, la costa había sido relativamente fácil, 218 al 197, y piensan que iba a ser tan rápido el interior. Y el interior va a tener muchísimas dificultades porque los romanos se van a encontrar con un pueblo súper valeroso, un pueblo muy cerrado que no estaba acostumbrado a la llegada de otros pueblos colonizadores o invasores, y le va a hacer un frente muy fuerte. Aquí en la penetración de los romanos hacia el interior de lo que es toda la meseta, se van a encontrar con dos grandes dificultades. Uno se lo va a imponer, o esa dificultad la van a ejercitar los lusitanos, que son pueblos celtas, dirigidos por un líder. Sabéis que necesitamos siempre pues tener una persona que nos dirija, un líder carismático. Viriato en algunos sitios pone su jefe, su líder, un pastor, porque en realidad esta gente es belicosa, pero no estaba organizado con un gran ejército como el pueblo romano. Y luego otro enfrentamiento importante va a ser también en Numancia. Bueno, pues que sepáis que ahí en el interior van conquistando los romanos, primero todo el valle del Guadiana, la margen del río Tajo también, pero aquí en toda la parte del actual Portugal, de ahí el nombre de Lusitania, los lusos, los portugueses, los lusitanos, le va a hacer frente Viriato. Viriato es que utilizó una técnica desconocida por los romanos, que luego los españoles vamos a utilizar en otras contiendas en épocas muy distintas de la historia, que es la guerrilla. Los romanos no conocían el terruño, nuestra tierra, y en cambio los lusitanos, no por miedo, sino con la técnica de guerrilla, el asalto, saliéndole por sorpresa, tenían muy despistados al mundo romano, de tal manera que los romanos tienen que mandar a la creen de la creen, a lo mejor de su ejército, para poder vencer a Viriato. A Viriato no había manera de vencerlo, y entonces Roma utilizó una táctica muy poco honesta, que fue la de la traición. Viriato, matar a su dirigente supondría pues un gran avance, y entonces Viriato fue traicionado por unos lugartenientes, por unos amigos entre comillas de Viriato, que dijeron el sitio donde Viriato estaba dirigiendo todas las campañas y donde se escondía. Viriato muere a manos de los romanos, y es a partir de aquí cuando Roma puede avanzar hacia el Valle del Duero. En el Valle del Duero se van a encontrar otro enfrentamiento importante por parte de los arébacos que están en toda esta zona, que es Numancia. Parte de los lusitanos se habían refugiado ahí, los que habían podido supervivir, y los arébacos le plantan frente también a los romanos. Numancia es una población, ya os digo, completamente amurallada, y resistió hasta lo indecible, tanto que un descendiente de los Escipiones tuvo que venir en persona para poder hacer que esta ciudad sucumbiese, o este poblado sucumbiese a manos de los romanos. Hizo lo indecible, la sitió, desvió las aguas del río para evitarla, quemó sus campos, y dice en la historia, y a mí me gusta siempre contarlo,
que los los numantinos prefirieron morir antes que rendirse. Es verdad que los historiadores romanos luego han valorado a la gente que ha sido capaz de defender su tierra y todo esto que os estoy contando de los numantinos, de su valentía, pues fue narrado por historiadores romanos. Entonces, ahí veis, vamos a ver, esa es la primera fase, esa es la segunda fase. Vamos a ver cómo nos lo pone aquí. Conquista del interior. Va del 197 al 31 a.C. En esta etapa destaca la resistencia del caudillo lusitano Viriato y de la ciudad de Numancia. Veis que vosotros siempre estáis contando que, Mari Carmen, no me da tiempo, luego no sé sintetizar. Tú tienes que saber mucho para luego después resumir. Saber que los romanos llegan a la península con motivo de la Segunda Guerra Púnica. Si hay una Segunda Guerra Púnica es porque había habido una anterior, la primera, que tiene por escenario Sicilia, y en la segunda tiene por escenario toda la costa mediterránea. Roma viene aquí para expulsar a los cartagineses y se enfrentan dos familias importantísimas, una de Roma y otra de Cartago. La familia bárquida por parte de los cartagineses, la familia de los escipiones por parte de los romanos. Vencen los romanos. Entrada en el interior, tienen que luchar contra los celtas. Hay muchas tribus, porque recordar que están los betones, los lusitanos, los vacios y los arébacos, y sin embargo donde los puntos de resistencia son más fuertes son la parte de Lusitania con Viriato y la margen ya derecha del río Duero, que es Numancia, es justo donde da la curva el río Duero. Luego, en la tercera fase, le queda por conquistar el norte de la península ibérica. Hay algo interesante y es que en Italia están ocurriendo cosas. Las formas políticas de Roma están cambiando, están evolucionando. Y Roma tiene problemas internos y España se ve involucrada en los problemas internos que tiene Roma. Aquí en la parte de los galaicos, aunque está metido ahí como si fuera en la segunda fase, pues en realidad viene a conquistarlo un personaje muy importante para Roma, que fue Julio César, que en este momento solamente era pretor, luego será miembro de un organismo político muy interesante en Roma, que fue el primer triunvirato. Y luego ya los astures y los cántabros viene el mismo Octavio Augusto y diréis, ¿y de dónde sale este señor? Pues después de los triunviratos en Roma se pasa a una forma política muy importante que es el imperio. El primer emperador fue Octavio Augusto. Fue incluso el primer emperador, Octavio Augusto, tuvo que venir en persona para conquistar toda la zona del norte, incluido Astures, cántabros y también vascos. Y os voy a decir una cosa, aunque se crean que esta zona estuvo conquistada, siempre fue la zona más rebelde, tanto que en las zonas a la salida de lo que es la cornisa cantábrica, la cordillera cantábrica y los montes vascos, pues van poniendo unos campamentos militares los romanos, de tal manera que si estos grupos astures, cántabros y vascones, que son los pueblos ahí más valerosos y que cuesta mucho trabajo conquistar, quieren otra vez empezar a conquistar este territorio, pues tendrán una grave dificultad porque se van a encontrar como si fueran los geos, unos campamentos militares que tienen una estructura, eso se estudia en arte, una estructura peculiar que luego va a dar origen a algunas ciudades, ciudades amuralladas, ellos tenían como empalizadas de madera y luego dos calles que se cortaban en diagonal, pues ahí están los campamentos militares, como es Legio, que luego da origen a una población que es León, que ahí trajeron a la Gren de la Gren, a la Legio Sétima Germánica, para que en el momento que todos estos pueblos del norte hubiera otra vez intentos de recuperar territorio, de asolar a Roma, pues los legionarios, las legiones romanas, subirían otra vez. Esto, cuando ya está pacificada la península ibérica definitivamente, ya han pasado siglos, pues estos campamentos se convertirán en ciudades con estructura de antiguos campamentos. Veis que ya la última fase es el sometimiento de la cornisa cantábrica del 31 al 19 a.C. Vuelvo a repetir, en la introducción
tenéis que hablar solamente de la situación que se encuentran los romanos cuando llegan a la península. Están en una etapa que recibe el nombre de protohistoria y la situación: íberos en la costa, celtas en el interior, pueblos del norte. Los celtas no eran pueblos que estuvieran aquí, sino que habían venido desde la Europa central y traen la técnica del hierro, la utilización del hierro. También están los pueblos colonizadores, en orden son fenicios, que fundan colonias a ambos lados del estrecho de Gibraltar, los griegos, que fundaron colonias más al norte, en la zona del Mediterráneo, sobre todo Ampurias y Rosas, y luego los cartagineses, que al principio vinieron a colonizar y luego ya vienen en una segunda oleada, cuando fundan Cartago Nova, para buscar materias primas para fabricar armamento y mercenarios también para enfrentarse a los romanos. Pero eso es una segunda oleada. En cuanto al desarrollo, tenéis que empezar ya diciendo que los romanos llegaron a la península ibérica y la conquistaron en 3 fases. La primera fase con motivo de la Segunda Guerra Púnica, 218-197. Luego van entrando en el interior y van a tener grupos de resistencia por parte de los celtas, sobre todo lusitanos y los arébacos de la zona de Numancia. Y por último, la conquista ya del norte de la península, que va a ser llevada a cabo por Octavio Augusto siendo emperador. Si os sabéis las fechas, pues mirar, nombres y fechas es lo que dan categoría, por lo menos las fechas significativas. Lo tenéis en el libro, lo tenéis en vuestros resúmenes y lo tenéis ahora ahí para que lo podáis ir viendo bien. Una vez que los romanos se han quedado en España, tienen que organizarla. Y siempre que estudiemos una cultura, hay que hablar de esta cultura del aspecto económico, político, social, cultural. Aquí, en el tema de vuestro libro, empiezan primero por la economía. Yo hubiera empezado por la organización política, pero empiezan por la economía. Vamos a hacerlo así, da igual, el orden de los factores sabéis que no altera el producto. La economía en Hispania romana, como vais a ir viendo, va mejorando. Daos cuenta que Roma es un pueblo mucho más avanzado y va a enseñar pues técnicas agrícolas y mejoras en todo el sector primario. Entonces España va a vivir principalmente del sector primario. En el sector, veis ahí que os ponen también el tipo de moneda, que ya hemos ido viendo. En el sector primario, pues veis que lo primero que tienen es la típica, ahí os pone triada, a mí me gusta más trilogía mediterránea, que es de lo que vive España todavía: el trigo, la vid y el olivo, los productos que se da bien a nuestro clima. También los tenía Roma, también los tiene Grecia, pero España era una provincia muy rica en todos estos productos. ¿Qué es lo que se llevaba el Roma de nosotros? Pues principalmente el vino y también el aceite, porque el trigo, quien abastecía a Roma era principalmente otra población conquistada por ellos, que fue Egipto y también la isla de Sicilia. Luego, algo importante que tenéis que decir aquí en la economía es que los romanos habían venido por motivos políticos, para echar a los cartagineses, pero cuando vieron las riquezas del suelo, y aquí está el suelo, trigo, vid y olivo, y sobre todo las riquezas del subsuelo, ahí tenéis puesta la minería, que ahora vamos a ver dónde se encuentran las minas, es por lo que decidieron quedarse, porque ellos, en cierto modo, habían venido con una misión bélica y, sin embargo, luego después se quedaron en la península. Daos cuenta, España tenía un potencial minero importantísimo. Veis que tiene, acordaos, haceros vuestra estrategia, las 2 P's, plata y plomo en Cartagena, cobre en Andalucía y Asturias, mercurio, esto lo sabéis, en Almadén, oro en Galicia y en León. En León hay un paisaje interesantísimo en las Médulas, que es una zona de León que ha dejado un paisaje muy espectacular de ver cómo sacaban el oro, extraían el oro los romanos. Y luego también el estaño de Galicia. Mirad, habéis puesto en los resúmenes que os mando a hacer, pues ponéis, vivían del sector primario, agricultura, ganadería y tal, y de las minas. Pues lo importante es decir dónde están las minas, porque es lo que cuesta más trabajo. Vamos a volver a repetir: plata y plomo, las 2 veces en Cartagena, cobre en Andalucía y Asturias, mercurio en Almadén,
oro en Galicia y en León, y estaño también en Galicia. O podéis poner oro, bueno, no, porque si no tenemos que unificar criterios. Bueno, vamos a ir viendo también, mirad, Roma, ahí os pone, el Imperio Romano se basaba en una economía de intercambios comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Roma nos utiliza exactamente igual, que nos trata como una... no vino a colonizarnos, vino a conquistar, pero nos trata como una zona colonizada. Es decir, ellos se llevan las materias primas que necesitan, como es el vino y el aceite, son los metales, y aquí hasta prohíben prácticamente el que fabriquemos productos manufacturados. Ellos traen luego, intercambian, se llevan el oro en bruto y luego nos traen los productos manufacturados, que nos cuesta mucho más caro el comprarlos que el haberlo fabricado aquí en la península. Es verdad que nos tratan como un país del que se aprovechan, como hicimos nosotros también con América, que llevamos nuestra cultura, nuestra lengua, y ahí tenemos a todos los hispanohablantes, pero sin embargo es verdad que también nos trajimos su oro y su plata. También hay algo importante que aquí no matiza, pero que sí que en el libro lo tenéis, es que le dan una gran importancia al desarrollo de la ciudad. El ambiente que predomina en todo el Imperio Romano es el ambiente urbano. Os recuerdo que urbano viene de urbe, y es que le dan una gran importancia a la ciudad como lugar de intercambios comerciales de las zonas circundantes donde existen pues otros productos. Hubo ciudades importantísimas. Los romanos lo que hicieron es que donde encontraron ciertas ciudades, como por ejemplo Gadir, Tarraco, pues lo que hicieron Ampurias, lo que hicieron no fue tumbarlas, como luego van a hacer los pueblos bárbaros, sino que lo que hacen es que las mantienen, y donde no hay las crean. Entonces, ciudades importantes pues fue, por ejemplo, pues, Tarraco, Cádiz, Mérida Augusta, que es Mérida, Brigantium, que es La Coruña, Barcino, que es Barcelona. Hay ciudades importantísimas, las tenéis en el libro, las tenéis en un mapa, tenéis que estudiarlas porque es lo que da categoría. En el momento que las ciudades empiezan a decaer, empieza en la decadencia, uno de los motivos de la decadencia del Imperio Romano. Es verdad que las ciudades, los romanos, fijaos qué avanzados están, que se ponían en contacto a través de, lo pone ahí, de su red de comunicaciones, tanto terrestres y marítimas. Siempre lo vamos a ver en otro apartado, que hay unas vías de comunicación, son las calzadas romanas, las menciono ya, por ejemplo, toda la de la costa, la tenéis en un mapa, es la vía Augusta, la de la costa mediterránea, que todas las vías o las calzadas romanas iban a parar a Roma, por dos motivos: para que llegara pronto el comercio y también para poder llevar las legiones que llegaran a cada ciudad rápidamente ante momentos de peligro. De hecho, las calzadas romanas tenían las dimensiones, la anchura de los carros de combate, de las típicas cuadrigas de los romanos. Luego también otra vía importante es la Vía de la Plata, que unía pues toda la zona de La Coruña, de Galicia, de donde se traía el estaño hasta Emérita Augusta, y de Emérita Augusta hasta Gadir, y desde ahí del puerto de Cádiz se los llevaban a Roma. Y luego otra vía, que es la Adrianea, que va por la costa atlántica, por toda la zona de Portugal. Eso lo tenéis en un mapa que hemos realizado en clase. Luego, ahí veis que, bueno, para mantener este comercio, pues tenían monedas. Recordar que tenían el denario romano, que es la moneda de oro, luego el sestercio, que también es otra de las monedas importantes de Roma. Algo también importantísimo es que toda la mano de Roma va a crear un imperio poderosísimo. Va a haber un momento en lo que se le llama el Alto Imperio, que lo podemos situar desde el siglo I, que empieza el Imperio Romano, hasta aproximadamente el siglo III, el principio del siglo III, que es la época de apogeo del Imperio Romano. Motivo: es que la mano de obra para todo tipo de trabajos, agricultura, minería, el servicio doméstico, la educación, muchas veces estaba en manos de esclavos.
Entonces la mano de obra era barata. Quien los que elaboraban o hacían las calzadas romanas eran esclavos. Los que trabajaban en las minas eran esclavos. Y entonces el Imperio Romano, hay un momento en el que hay tantos esclavos, porque son tantos prisioneros de guerra o tantos que caen en la esclavitud por no pagar muchas veces los impuestos, que hacen que el Imperio Romano haya un momento de gran esplendor en el que todos son beneficios, porque están obteniendo de todas las distintas provincias del imperio productos distintos y además sin tener que pagar excesivos salarios, porque la mayoría, no todos, pero la mayoría de trabajos están realizados por una mano de obra esclava. Vuelvo a repetir que la economía es importante, se da la trilogía mediterránea. En agricultura, algo también importante, lo más importante, la actividad minera, que es en cierto modo por la riqueza del suelo y del subsuelo por lo que se queda, le dan una gran importancia al desarrollo de la ciudad. Ciudades donde ya existían las mantuvieron, las embellecieron, y donde no hubo las crearon. Mérida, Augusta, Mérida, la crean. Por ejemplo, Segovia, pues que sepáis que sorprende las dimensiones tan grandes del acueducto en proporción con lo pequeño que es Segovia actual, lo que te demuestra que fueron ciudades de gran valía durante esta época del Imperio Romano o de la romanización. Vamos a hablar ahora del aspecto social. Mirar, aunque ponga aquí el modelo social hispano-romano, quedaba definido por la integración de las élites indígenas con la concesión de la ciudadanía romana, es que en realidad los romanos, cuando llegan, crearon una sociedad como muy dividida. Divide y vencerás. Lo que ellos querían es que no hubiera unidad de criterios, porque unidad a la hora de tratar a todo el ciudadano de la península ibérica, porque si tú aplicabas las mismas normas, pues en cierto modo había cierta unidad, y mantener las diferencias en un primer momento era importante para no unir a toda esa población en contra de los romanos. Pero es verdad que como los romanos estuvieron desde el siglo III a.C. hasta el siglo VIII, va a haber a lo largo de todos esos siglos de historia un proceso de romanización, un proceso de integración, es verdad, de los indígenas en lo que va a ser las costumbres y los modos de vida del mundo romano. Pero al principio es verdad que la sociedad estaba muy dividida. Aquí os pone una división muy clara entre hombres libres y esclavos. Vamos a hacer esa división también. Tenéis ahí una pirámide social muy bien vista, quiero decir que se puede ver muy bien. A mí me gusta deciros que se divide en hombres libres, semilibres, que empiezan a aparecer a partir del siglo III después de Cristo, y luego después los esclavos. Recordar que en clase hemos hecho esta división. Toda esta gente que está aquí en la cúspide, que son el orden senatorial, los caballeros, es lo que se le llaman honestiores, es decir, como se llamaría en el antiguo régimen las clases privilegiadas, los que van a mantener el poder político y económico. Y luego están los humiliores, que está la plebe es, luego recordar, plebeyo, dicho ahí de forma despectiva. La plebe, a su vez, que aquí os pone que son pequeños propietarios libres, pues recordar que esa plebe puede ser rural, que son los pequeños propietarios, pero puede ser urbana también, pequeños artesanos que normalmente se agrupaban en gremios y que vivían en la ciudad y que también eran hombres libres. Y por último, si os dais cuenta, están abajo, en la base de la pirámide, se encuentran los esclavos, que están tratados por los romanos como cosas, y en cierto modo son los que realizan prácticamente en un primer momento todos los trabajos. También os voy a decir, o casi todos los trabajos más duros, los trabajos que nadie quiere. Algo también importante es que el orden senatorial normalmente son ciudadanos romanos, pueden ser, al principio eran romanos, que venían aquí a España, se les otorgaban grandes latifundios, empezaban su carrera política en España, pero luego ocupaban un cargo político en Roma capital. Los caballeros, escuchar bien, de Ecus, eran aristocracia de los pueblos sometidos, es los senadores y los caballeros es los que controlaban los cargos políticos.
Estos normalmente eran romanos de Roma, y los caballeros eran de los pueblos sometidos, podemos decir los que se habían rendido más rápidamente, por el hecho de ser de haberse sometido a Roma, pues se les valora, y por eso van a ocupar puestos también destacados dentro de la política y de la organización administrativa de todo lo que va a ser la España romanizada. Vuelvo a repetir, están los honestiores, que son el orden senatorial y el orden ecuestre, los humiliores, que es la plebe rural y urbana, y luego están los esclavos. Pero empieza a surgir a partir del siglo III, que aquí no lo contempla, una clase social muy interesante, que son los colonos, que son gente semilibre, porque tienen ciertas libertades, pero en parte van a depender de un señor. Luego también algo importante es que la familia en Roma pues era patriarcal, es decir, se le daba una gran importancia. Dicen esto porque en la prehistoria las sociedades normalmente son matriarcales. La mujer se le valora mucho porque se valora mucho la fecundidad. Sin embargo, aquí la familia es patriarcal, el padre de familia mantiene prácticamente a toda la familia. La mujer romana dependía de su marido, tenía funciones domésticas y le estaba permitido el divorcio, que estaba legalizado, pero hay algo importante: la mujer estaba más valorada en Roma que en otras culturas contemporáneas al mundo romano. Mirar, ahora todo esto es solamente la sociedad. La organización administrativa entra dentro del aspecto político y es cómo organiza Roma esa España que ha conquistado. Pues mirar, la organización es interesante. Esto lo tenemos mucho más completo en los mapas que os he dado para completar lo que aquí no viene. Es que el territorio, lo primero que hicieron es que lo dividieron en provincias, pero que tenéis que entender algo muy importante, y es que al principio de la conquista solo han conquistado la costa mediterránea, y entonces las provincias solo se dividen en dos, que es la España ulterior y la España citerior. Solo dos provincias. A medida que van conquistando más, las provincias se añaden. Y entonces, en la época de Augusto, que aquí no viene contemplado, os recuerdo que no viene contemplado, Augusto es el primer emperador, ya ha pacificado toda la península, se divide en 3 provincias. Pero en la época del siglo IV, cuando ya empieza una decadencia total del Imperio Romano, Diocleciano, un emperador, con el fin de que más gobernadores de provincia pueden controlar mejor la caída del Imperio Romano o esa crisis del Imperio Romano, hace una nueva división en provincias, y en lugar de 3 provincias como había hecho Octavio Augusto, pone una nueva división distinta, que es la que estáis viendo ahí. Con Augusto las 3 provincias eran la Bética, la Tarraconensis y la Lusitania. Ahora, en época de Diocleciano, la división en provincias, ya casi al final del imperio, es Galecia, Tarraconensis, Cartaginensis, Bética y Lusitania. Como hemos visto antes en el desarrollo de la ciudad, existían en todas las provincias, existían ciudades importantísimas, que eran el centro neurálgico donde estaban los organismos políticos, y además unidas todas las provincias y sobre todo las grandes ciudades por una red viaria importante. Recordar que las vías, aunque ahí no estén, sí que las tenemos dibujadas en nuestro mapa. Está la vía Augusta, que va por toda la costa mediterránea hasta Cartagonova, y luego se une con una transversal hasta Cádiz. Entonces, que sepáis que esa es la vía Augusta. La vía de la Plata, que todavía se utilizan tramos, va desde Galicia hasta parte de la Lusitania, hasta Emérita Augusta, hasta Mérida, y luego enlaza hasta Cádiz. Y luego veis que también está la Adrianea, que ahí no la menciona, que es la que va por la costa portuguesa, del actual Portugal, y por último las transversales, las que van uniendo esas vías
importantes, es como si fueran las grandes autopistas y luego tramos de vías secundarias, que son las vías transversales. Las dos más importantes, debéis de nombrarlas todas: Vía de la Plata, la vía transversal, pero hay varias, y la vía Augusta. Para mí esto es la parte más importante, porque fijaos que os pregunta en el tema la romanización. ¿Qué es la romanización? La romanización es el proceso por el que España, que en un momento determinado va siendo invadida por los romanos, en un proceso lento va asimilando las costumbres, la cultura, los modos de vida del mundo romano. De tal manera que al principio había como ciudadanos de dos categorías: los romanos, que eran los conquistadores, gente mejor considerada, con un tipo de derecho que era el derecho romano, solo para ellos o para el grupo de gente más fiel a Roma. Y luego existía un ciudadano de segunda categoría que tenía hasta un tipo de derecho distinto, que era el derecho latino. Por lo tanto, había como dos tipos de ciudadanos. Sin embargo, en el proceso de dominación de los romanos y el que van conquistando toda la península y van perviviendo, pues los íberos celtas, los primitivos pobladores, van adoptando las costumbres del mundo romano. A este proceso recibe el nombre de romanización. Voy a seguir explicando, hoy es otro día, no da tiempo en una sola hora todo el rollo que os suelto, lo que es el proceso de asimilación de la cultura romana. Me había enrollado mucho, pero es lo más importante, porque daos cuenta que el tema que os preguntan, como lo enfocan en selectividad, es la romanización. ¿Qué es la romanización? Pues es el proceso de la asimilación de la cultura romana por parte de los pobladores que existían en la península antes de que llegaran los romanos. El proceso de asimilación, tal y como estáis viendo ahí, se denomina romanización. Fue decisiva la concesión de la ciudadanía romana. Es lo que he intentado, muy enrollada, explicaros antes. No todos los ciudadanos tenían los mismos derechos. Es a partir de un emperador llamado Caracalla cuando conceden los mismos derechos a todos los ciudadanos existentes en la península. Y es a partir de ahí cuando el proceso de asimilación de todas las costumbres se va haciendo mucho más intenso. ¿Qué fue decisivo en este proceso de asimilación? La lengua, el latín. Estáis viendo cómo va saliendo en este recuadro, cómo en ese proceso de asimilación tiene mucho que ver la lengua. La lengua que implantaron, fijaos, debía de ser interesantísimo vivir en la época del Imperio Romano, porque no necesitaban saber otros idiomas, porque en todo ese mapa que os he puesto antes, al principio del tema de todo el Imperio Romano, daos cuenta que en ese proceso de asimilación se va hablando en latín. Entonces, pasar de España a la Galia o pasar a Italia o a Renania, que sepáis que en todas las zonas del Imperio Romano se hablaba la misma lengua, el latín. Al principio el latín pues, va siendo llevado traído a la península por los soldados, por las legiones. Es un latín pues más bien vulgar, pero es el latín lo que ha dado origen a esas lenguas romances. En zonas donde se daba el latín es más fácil el idioma que, por ejemplo, en otros lugares, como en los países nórdicos, donde nunca llegaron a los romanos. Por lo tanto, el francés, los rumanos aprenden muy pronto el castellano con más facilidad que otros, porque todos en un momento determinado tuvieron una misma lengua, que fue la traída por los romanos, que fue el latín. Algo importantísimo es el derecho romano, que regulaba las relaciones privadas y las instituciones políticas y su funcionamiento. Fijaos que sí es importante el derecho romano, que hoy
todavía se sigue, es fuente de estudio de las universidades en la carrera de Derecho. Y luego también las creencias religiosas. La religión sabéis que marca mucho. Sí que es verdad que al principio los romanos fueron muy tolerantes con todas las religiones. Ellos en realidad miraron mucho la religión griega y entonces adoptaron los dioses griegos, pero con nombres distintos. Pues por ejemplo, recordar la Afrodita griega va a ser luego la Venus del mundo romano. Por eso muchas veces Venus o Afrodita pues se confunde. El dios del mar, Neptuno, pues va a ser el Poseidón va a ser el Neptuno del mundo romano. Adoptan los dioses griegos. Luego también conquistan Egipto, adoptan dioses egipcios, todos en general. Es una religión muy ecléctica porque va cogiendo de todas las culturas de los imperios de las zonas que va conquistando. ¿Pero qué tenían ellos en particular? Adoraban a la triada capitolina, que era Juno, Júpiter y Minerva, como estáis viendo ahí, y también obligaban, y eso es muy importante, al culto al emperador. Ahora bien, aquí hay un proceso muy importante y es que vosotros debéis de saber, porque yo lo he explicado en clase, que en épocas del primer emperador, Octavio Augusto, tiene lugar un acontecimiento que para el mundo occidental es importantísimo, que es en Palestina tiene lugar ese acontecimiento que es el nacimiento de Cristo. A partir del nacimiento de Cristo, nosotros contamos ya, empezamos a contar la historia antes y después de Cristo. Es recordar que para los islámicos Cristo no tiene ninguna importancia, para ellos empiezan a contar a partir de la Égira, a partir del 622. Por lo tanto, para el mundo occidental tiene importancia Cristo, para el mundo budista tiene importancia otro acontecimiento, para el mundo asiático otros acontecimientos importantes, y ese acontecimiento marca un hito en la historia del mundo occidental. Cristo se va haciendo mayor, empieza su predicación y empieza una doctrina importante que es el cristianismo. Roma había sido muy tolerante con todas las culturas y con todas las religiones. Sin embargo, el cristianismo no es solamente una religión, es una moral de vida. El cristianismo te dice unos principios que echaba por tierra en los principios del mundo romano. Pues, por ejemplo, sabéis que el mundo romano, lo hemos hablado, la importancia que tenía la esclavitud. La mano de obra esclava les estaba salvando una situación económica importantísima. El esclavo era el que hacía las tareas más dificultosas y prácticamente sin soltar ni un áureo ni ningún tipo de moneda, porque eran considerados como cosas. Sin embargo, el cristianismo habla de unos principios morales importantísimos. Nadie debe ser esclavo. La esclavitud, por lo tanto, va a entrar en una crisis profunda. No el esclavo, sino los esclavos verán en el cristianismo un modelo de salvación. El cristianismo habla que no hay más Dios que uno y por lo tanto ese culto al emperador, y algunos de esos emperadores dejaban mucho que desear, tampoco juega con la moral del cristianismo. Por lo tanto, el cristianismo en un primer momento fue duramente perseguido. ¿Quién se afilia al cristianismo al principio? Pues son los esclavos, las gentes humildes que ven un modelo de salvación. Si en este mundo no encontramos una vida perfecta, sí que hay otro mundo más perfecto, el mundo del cielo, en el que sí que vamos a encontrar esa salvación. Y entonces al principio son las clases más humildes, pero luego el cristianismo también en las clases cultas se va encontrando unos principios de una moral que no tenía el pueblo romano. Es entonces cuando el cristianismo va a ser terriblemente perseguido. Hay persecuciones terribles como la de Nerón, Diocleciano, o emperadores muy cultos como es, por ejemplo, Marco Aurelio. Hay persecuciones terroríficas. Pero el cristianismo poco a poco va ganando terreno y llega un momento que Constantino, por el edicto de Milán, en el 313, observarlo ahí, pues da libertad religiosa, se terminan con las persecuciones. Más tarde, un emperador, Teodosio, ya en el 380, pone como religión oficial del Estado el cristianismo.
Y dirás, ¿y todo este rollo para qué? Pues para decir que como elemento de cohesión, de romanización, tuvo mucho que ver el conocimiento o la acomodación del latín en toda la parte del imperio, incluido lo que estamos estudiando, España, en la aplicación de un mismo derecho, el derecho romano, y sobre todo la creación de una religión común ya para todo el imperio romano, que va a ser el cristianismo, que se hace oficial con el emperador Teodosio. Mirad, no hemos dicho, no sigáis ahí, la crisis del imperio, no hemos dicho que Roma legó a España, o España, perdón, legó a Roma personajes importantísimos, lo tenéis en el libro. Pues, por ejemplo, dio emperadores, Roma se romanizó tanto que dio emperadores a Roma, como por ejemplo está Teodosio, no, perdón, hay emperadores importantes como son Trajano y Adriano, que pertenecían a España y son uno de los emperadores más importantes. Luego también ha dado filósofos como por ejemplo Séneca, literatos como por ejemplo Marcial. Y además ha dejado un legado tan importante artístico en construcciones como restos de antiguas calzadas, restos de acueductos como el acueducto de Segovia tan importante, restos de teatros como el que vistes en la diapositiva del principio, el Teatro Romano de Mérida, el Teatro de Itálica, el Teatro Romano de Cartagena, que iréis a ver. Han dejado también anfiteatros, termas, los restos del mundo romano todavía hoy son un legado histórico importantísimo. La cultura del Imperio Romano aquí en la península ibérica ha sido importantísima. España legó a Roma personajes importantes, pero Roma ha dejado también un pozo cultural muy significativo de lo que fue esta dominación del Imperio Romano. ¿Qué ocurre con ese imperio romano? Pues mirar, hay una etapa del imperio que se llama el Alto Imperio, que lo he nombrado en algún momento, que va aproximadamente hasta, como estáis viendo ahí, el siglo III después de Cristo, que se llama Alto Imperio. Es la época de apogeo, es la época en la que el imperio es grandioso, hay un gran dominio de todas las zonas, es la época de la asimilación y de ese gran proceso de romanización, pero a partir del siglo III se nota, cuando empiezas a estudiar, un decaimiento en general del imperio romano. ¿A qué se debe ese decaimiento? A una serie de motivos importantes. Por ejemplo, causas, como estáis viendo ahí, de tipo económica. El encarecimiento de la mano de obra esclava. Y es que los esclavos, en el momento que Roma ya había conquistado un gran imperio, pues dejan de escasear los esclavos. Además, los esclavos se mueren con gran facilidad porque tampoco son los que están más mimados dentro del imperio romano. Entonces, al escasear la mano de obra esclava, tú tienes que contratar a gente a la que tienes que pagar. Por lo tanto, hay una crisis económica importante. Luego hay una crisis también en el comercio, pero es porque en las fronteras del Imperio Romano, esa frontera se llamaba Limes, se habían colocado ya desde el siglo III unos pueblos buscando unas mejoras de vida. Esos pueblos vienen de la parte de Asia, van buscando pues las zonas más ricas, que son las zonas del Mediterráneo. Entonces, al principio no está, porque Roma está muy bien preparada con sus legiones y están colocados en las fronteras del Imperio Romano. Pero muchas veces hacen incursiones y desde luego saquean las ciudades. Las ciudades se van haciendo peligrosas. Y entonces mucha gente huye de la ciudad al campo. Daos cuenta del ambiente. Yo os dije que en Roma, en todo el Imperio Romano, lo que predomina es el ambiente urbano, de urbe, ciudad. Y sin embargo, a partir del siglo III, por estos motivos que estamos diciendo, mano de obra esclava que empieza a escasear, crisis en el comercio, y el comercio se da principalmente en las ciudades, que es el núcleo en donde se hacen los intercambios comerciales, pues la gente empieza a huir del campo, de la ciudad al
al campo. El hombre que tiene un gran latifundio, en lugar de contratar mano de obra esclava, que ya escasea, empieza a contratar a colonos, colonos que van a tanto por ciento con ese señor, por lo tanto, con ese dueño del latifundio. Por lo tanto, empieza, podemos decir, lo que luego vosotros habéis dado en cursos muy inferiores. Me parece que esto se da en segundo de la ESO, que es el feudalismo. Aquí no se puede hablar de feudalismo pleno, pero empieza el traspaso de la ciudad al campo, con lo que hay un proceso de ruralización. Podemos hablar de un prefeudalismo. Esto ya va anunciando que el Imperio Romano, de un ambiente urbano, de grandes ciudades, de un ambiente comercial, con esas vías tan importantes como la Vía Augusta, la Vía de la Plata, pues empieza a haber un decaimiento y las ciudades se empiezan a abandonar y a arruinar. Y luego hay algo también importante, esto no hubiese ocurrido si hubiese habido un buen control por parte política. Los emperadores, hay un declive también de los emperadores, daos cuenta que pone inestabilidad y descentralización del poder imperial, los emperadores van en decreciendo y llega un momento que las legiones dan golpe de estados y deponen emperadores. Hay una crisis ahí también política militar importante. Y aunque aquí no lo ponga, hay una crisis también de tipo religioso, que lo podíamos unir al principio. El cristianismo va a derrumbar muchos de los principios de los que hablaba el Imperio Romano, ese culto al emperador. Entonces, esa causa económica a la causa política y militar habría que unir también la causa religiosa, y es que el cristianismo sí que tuvo que ver en ese decaimiento o esa decadencia del Imperio Romano. Tanto es así, tan decaído está el Imperio Romano, porque los pueblos vecinos, que son prácticamente los pueblos bárbaros, empiezan a invadir el territorio. Para impedir que ese territorio sea invadido, un emperador, que lo hemos visto anteriormente con motivo del que puso como religión oficial del Estado la religión católica, que fue Teodosio, dividió el imperio en dos mitades. Una mitad es el Imperio Romano de Occidente. Veis que divide, esta es la línea imaginaria, pero una línea divisoria, en la que toda esta parte es el Imperio Romano de Occidente. Entonces, en la parte del Imperio Romano de Occidente se la legó a un hijo que fue Honorio. Y la parte del Imperio Romano de Oriente, que aquí no está demasiado bien, pero está en dos colores, más flojo y más fuerte, pues esta parte del Imperio Romano de Oriente, que tiene la capital en Constantinopla o Bizancio, la trasladó ahí Constantino, pues esa parte se la dio a otro hijo suyo, que fue Arcadio. Bueno, pues bien, esta parte está mucho más preparada. Constantinopla tiene una doble muralla. Entonces, los pueblos bárbaros, que veis que vienen de todas las estepas asiáticas, buscando los lugares más ricos, que en esta época que estamos estudiando de la Edad Antigua es el Imperio Romano, van buscando unos mejores modos de vida. Se habían colocado en la frontera del imperio. Por toda esta zona, la frontera del imperio se llamaba limes. Y a todos estos pueblos se les llama bárbaros, no en el sentido de que entendemos ahora, sino en el sentido simplemente de extranjero. Se llamaba bárbaro a todo aquel que no pertenecía o que no estaba dentro de su imperio. Bueno, pues atacan el Imperio Romano de Oriente, pero son repelidos, no pueden invadirlo. Y entonces todos los pueblos bárbaros vienen hacia la parte del Imperio Romano de Occidente. La parte que corresponde a España, la parte del Imperio Romano de Occidente, pues sí que cae en poder de los pueblos bárbaros. Al principio, los primeros en llegar, pues mirar, son aquí en la península ibérica se establecen los suevos, los vándalos y los alanos. Los suevos se establecen en lo que es actualmente toda la zona de Galicia y una parte de Portugal. Los alanos son muy pocos, porque además son grupos muy dispersos, que aunque parece que tienen algo en común, pues son grupos también dispares. Los alanos normalmente por la meseta y los vándalos por la parte de Andalucía. Sin embargo, de todos los pueblos que invaden la península, el más importante, porque va a dejar un legado muy pequeño comparado con lo que dejó Roma y lo que posteriormente va a legar el mundo islámico, que van a ser ese pueblo del que estoy haciendo referencia, son los visigodos. Los visigodos, a ver si os lo pone por aquí.
Los visigodos entraron en la península ibérica. Ellos no se habían establecido al principio en la península ibérica, se habían establecido en la Galia. Os recuerdo que la Galia es Francia, y habían establecido su lugar de asentamiento en Tolosa, ahí en la zona de la Galia. Pero entraron una primera vez para expulsar a suevos, a vándalos y alanos. No pudieron expulsar a los suevos, que se quedaron en la parte de Galicia, y sin embargo sí que expulsaron a alanos y redujeron el área de los vándalos. A ver lo que pone aquí: en un principio los visigodos entraron para derrotar a vándalos y alanos, y más tarde, a mediados del siglo V, los suevos entran para expulsar a estos. Ellos estaban en toda esta zona, no se habían establecido en la península, pero ya después, ya en el siglo VI, sí que en el siglo VI entraron en la península, porque a ellos, que estaban aquí en la zona de Narbona, en Tolosa, en toda esta parte, lo empujan otro pueblo que se había establecido, bárbaro, que se había establecido en la Galia, que eran los francos. Y entonces, tras el empuje de los francos, no tienen más remedio que entrar en la península, ya no para expulsar a ningún pueblo, ni siquiera a los suevos que se habían quedado establecidos en Galicia, sino para quedarse definitivamente en la península. Eran un grupo minoritario fijaos cómo estaría Roma de decaída, que un pueblo minoritario y además no excesivamente preparado logró en poquísimo tiempo invadir y conquistar toda la península. El mundo romano aquí prácticamente desaparece o se mantiene empobrecido debido a que estos pueblos bárbaros asimilaron en la cultura romana. Pero una cosa es conocerla de primera mano que copiar de ese imperio romano ya decadente. Los visigodos establecieron su capital en Toledo, y así como el mundo romano ha legado su lengua, costumbres, monumentos, personajes, el mundo visigodo sí que pasó un poco de puntillas por la península ibérica, porque es verdad que luego después los visigodos son absorbidos por otro pueblo, que son el pueblo islámico, y los islámicos han dejado mucho más restos en cuanto a costumbres, modos de vida, restos arqueológicos, monumentos, mucho más que lo que es el mundo visigodo. Es verdad que también fue una minoría que dominó a una mayoría. Aquí estáis viendo pues cómo los vándalos, los suevos se establecen ahí en toda la zona de Galicia, y todo esto es la zona ocupada por los visigodos. Aquí hay, en la época de un emperador, que es muy difícil que entendáis todo este marasmo, del otro imperio, que es el Imperio Romano de Oriente, conquistó también el sur de la península ibérica. Estos son los bizantinos. Pues ya veréis que van a aparecer una serie de reyes visigodos que van a intentar, porque hay dos culturas, por un lado los visigodos y por otro lado la cultura romana. Entonces va a haber también un proceso de unificación de estas dos culturas, y esto se va a producir con una serie de reyes. Aquí veis que a principios del siglo VI ya se instalaron en la península ibérica los visigodos, y creando el reino visigodo con capital en Toledo. Toledo sí que es verdad que va a ser una ciudad muy importante, ha conservado restos, pero sin embargo conserva restos de mezquitas, restos de sinagogas judías, restos de catedrales de tipo gótico, y sin embargo de restos visigodos hay muy poca excepción. Más bien se conservan aquí en el norte de la península. Vamos a ver, todo esto que os estoy explicando tenéis que resumirlo brevemente. ¿Y de qué manera hay que resumirlo? Es que el Imperio Romano cae en poder de los pueblos bárbaros, es la parte del Imperio Romano de Occidente el que cae, incluido ahí lo que estamos estudiando, España. Y a partir de ahí va a empezar una nueva cultura. Ya tenéis que cortar ahí el tema, pero es verdad que nos saltamos de lo que es el tema 1, que es la romanización, al tema 2, que es al andaluz,
por lo tanto te saltas todo un siglo sexto y séptimo. Entonces, ¿quién ocupa ese siglo sexto y séptimo? Pues lo ocupa sexto, séptimo y principios del octavo. ¿Quién va a ocupar ese vacío que no estudiamos? Pues son el pueblo visigodo. Entonces, la idea que se os debe de quedar es que vamos dando saltos según nos va pidiendo la universidad, pero sin embargo vosotros sí que tenéis que saber que hay unos pueblos que son los pueblos bárbaros, primero suevos, vándalos y alanos, que son expulsados por los pueblos, por el pueblo visigodo, y luego los visigodos. Que los visigodos tienen infinidad de reyes, pero la monarquía era electiva, hay montones de regicidios, pero que hay, como en todas partes, reyes más importantes que otros por lo que han hecho. Y entre ellos está, por ejemplo, uno de los reyes importantes de los visigodos, el Leovigildo. ¿Por qué? Porque veis que toda esta zona no estaba unificada. Ellos, los visigodos, es el color terracota. Entonces, lo que hace el Leovigildo pues, es acabar con el reino de los suevos. Los suevos se incorpora a su reinado, reduce el área de los vascones. ¿Veis ahí? Y de los cántabros. Veis que estos pueblos del norte, como luego hemos estudiado ya en la Reconquista, son pueblos siempre más difíciles de conquistar. Es verdad que están ahí apalancados en una zona montañosa difícil de acceso, como es los Montes Vascos y la Cordillera Cantábrica. Entonces, los vascos, su lengua no se ha infiltrado ninguna, ni en latín. ¿Por qué? Pues porque lo defendieron con ahínco la entrada en toda esa zona que ellos tenían. Y luego, pero sí que es verdad que reduce Leovigildo toda el área de la Cantábrica y la zona de los vascones. Y luego también, mirar por ahí va la línea, quitó territorio a los bizantinos. Por lo tanto, Leovigildo fundó ahí el Estado, un Estado mucho más grande que al principio él se encontró. Y también buscó la integración entre hispanos-romanos y visigodos. Luego mirar un hijo de Leovigildo, esto sería interesantísimo contarlo largo, pero que sepáis que un hijo de Leovigildo, que fue Recaredo, pues hizo una unificación religiosa. Y diréis, aquí esto es una metida, estaba hecho por el libro Santillana. En los libros también, igual que yo, he cometido algún error al hablar y al no pensar, porque estoy grabando sin ningún tipo de apunte, pues mirar ahí, no es catolicismo, es el cristianismo. Y es que ya estamos con la misma. El Imperio Romano tenía una religión, no era la católica, era la religión cristiana, el cristianismo, predicado por los discípulos de Cristo, que le dijeron ir y predicar por todos los pueblos. Entonces aquí pues recordar que vino Santiago, recordar Santiago, el Catedral de Santiago de Compostela, donde dice que están los restos del apóstol Santiago, que vino a la península a predicar esa doctrina de Cristo. Entonces el cristianismo es la religión que tenían los romanos y además la religión oficial a partir de Teodosio. Primero libertad religiosa con Constantino por el edicto de Milán y luego libertad religiosa. Bueno, pues que sepáis que los visigodos traían otra religión similar, pero con ciertos errores o ciertos problemas, herejías, como es, por ejemplo, la religión que ellos tenían era el arrianismo, una religión predicada por un predicador llamado Arrio. Entonces, lo que pretende Recaredo para intentar unificar, su padre había intentado hacer una unificación política y él lo que hizo es una religión religiosa. En el Tercer Concilio de Toledo se convirtió él al cristianismo y con él ya todo el pueblo visigodo. Por lo tanto, ya va habiendo un acercamiento entre la cultura visigoda y la que había ahí, que era la hispano-romana. Y luego dos reyes, porque uno lo inicia y otro lo continúa, que son Recesvinto y Chindasvinto. También había dos leyes distintas, una para los hispanos romanos y otra para los visigodos. Y entonces lo que hace Recesvinto es refundirla y poner unas leyes para todo el mundo hispano-visigodo, que es un único código judicial que se llamaba el fuero juzgo. Y bueno, las instituciones políticas en las que se basaban los visigodos es que le daban mucha importancia al aula regia. En el aula regia estaba integrada por los reyes y por los nobles visigodos.
era como una especie de ahí del aula regia, luego derivarán, en cierto modo, nuestras cortes, tienen su origen en el aula regia de los visigodos. Y luego los concilios de Toledo era importante porque jugaban un papel decisivo no solamente en el plano religioso, sino también en el plano político, intervenían en muchas decisiones de tipo político. Vamos a ver, el tema prácticamente de la romanización está terminado. Recordar que tenéis que poner una introducción, la introducción es la que hemos puesto, cómo se encuentra en la península cuando llegan los romanos a la península. Luego después un desarrollo, en el desarrollo hay que hablar muy breve de la conquista en 3 fases, con la costa, el interior con Numancia y Viriato, Viriato-Numancia, y luego la conquista del norte con Julio César y Octavio Augusto, importantísimo. Después del breve desarrollo de la conquista, muy breve, pues tenéis que hablar del aspecto económico, con esa economía, de ese desarrollo importante de la ciudad, con el desarrollo de monedas, que el otro día cuando veo las monedas de pronto te bloqueas, pero recordar que tenían monedas de oro, el áureo de oro, el denario de plata, que es como la moneda base, y el sestercio de cobre, que eso lo hemos visto, lo hemos estudiado, lo tenéis además también fotografiado en el libro, y el libro es muy importante porque una imagen vale muchas veces más que 1000 palabras. Bueno, pues aparte de ese aspecto económico, con las calzadas para poder comunicar y llevar el comercio a todos los lugares del imperio, pues luego tenéis que hablar del ambiente social, de los honestiores y los humiliores, y también hablar de hombres libres, semilibres, que es el colono que surge a partir del siglo III, empezando el prefeudalismo, y los humiliores, que son esa plebe rural y urbana, y sobre todo hablar de la importancia de la esclavitud. Después del ambiente social tenéis que hablar del ambiente de la administración, de la forma política, es de las divisiones que se hacen primero ulterior y citerior, luego después en la época de Augusto 3 provincias, y con Diocleciano, para poder controlar mejor esa decadencia ya del Imperio Romano, divide España en más provincias, que son las 5 que tenéis puestas y además que vosotros tenéis con imágenes en el libro y en los apuntes que os he dado yo. Y por último, para mi gusto lo más importante, porque os preguntan qué es la romanización, definir qué es la romanización y en ese proceso de romanización qué es lo que ha tenido lugar. Y ya como conclusión, pues yo pondría que el Imperio Romano había tenido una época de apogeo hasta el siglo III, y sin embargo a partir del siglo III empieza el Bajo Imperio, empieza la decadencia del Imperio Romano, hay intentos indecibles para que no caiga en poder de los pueblos bárbaros, como es la división, primero la nueva división de Diocleciano en provincias, y luego ya la división de Teodosio en 2 mitades, el Imperio Romano de Oriente y Occidente. El Oriente pudo supervivir incluso hasta el siglo XV, el año 1453, que cae lo último del Imperio Romano de Oriente, que es la capital Bizancio, Constantinopla, y sin embargo el Imperio Romano de Occidente en el siglo V no pudo resistir ya el avance de los bárbaros. Por lo tanto, el Imperio Romano, tan importante y tan significativo durante toda la Edad Media, Edad Antigua, pues sucumbió bajo el poder de los pueblos bárbaros, comenzando una nueva edad importantísima también para la historia, que va desde el siglo V hasta el siglo XV, que es la Edad Media. A ver, os quiero decir una cosa, mirar, estoy grabando, sé que es pesado, sin ningún tipo de papel, de apuntes, con lo que está saliendo aquí en esta multimedia que tenemos del libro Santillana, que por cierto es muy bueno, hace unos resúmenes como muy significativos. Es pesado. Algunas veces digo cosas, me trabo, y es normal. ¿Sabéis por qué? Porque estoy grabando en distintos sitios. Unas veces metida en el laboratorio, otras veces estoy en la sala de profesores, y entra gente y titubeo, les digo que se calle todo esto no lo veis. Por eso os pido perdón si hay alguna cosa, pues titubeo mucho, pero es que estoy grabando igual que lo estoy haciendo en clase.
En clase es mucho más ameno porque os puedo contar anécdotas que aquí no vienen a cuento, y además en clase voy preguntando para ver si estáis atentos, haciendo gráficos en la pizarra, cosa que es imposible hacer aquí porque lo que intento es que lo tengáis para si os puede servir no de resumen, primero lo vais oyendo y espero que os sirva. Ya hasta el próximo día, este tema prácticamente lo dejo finalizado. Vosotros tenéis los resúmenes, están vistos por mí, los tenéis bien. Tenéis que aprender, vuestro problema es a sintetizar. El libro viene, estos temas no excesivamente extensos, pero sí que tenéis que captar la idea principal porque es fundamental que os quedéis con lo principal y no con la anécdota o lo que es el elemento secundario. Bueno, espero que os sirva y que lo oigáis cuando tengáis tiempo. Sé que es pesado, porque yo me intento ir y me lo borraría todo. Bueno, hasta el próximo día que grabaremos al Andaluz.